Bienvenidos a US Sport Edición Mundial 2026. La Copa del Mundo llega a la fase decisiva, donde de cada partido saldrá el siguiente participante en la siguiente fase del torneo. Hoy me acompañan desde borde de campo Nicolás Chávez y desde zona de prensa Giancarlo junto a Camila. Gracias, César. Muchas gracias, César. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, chicos. El Mundial ha dejado algunas excepciones, entre esas Uruguay, por ejemplo, que se fue muy tempranamente dentro de esta Copa del Mundo. Sobre este tema nos hablará justamente Nicolás Chávez en borde de campo. Adelante, Nicolás. Gracias, César. Y si hablamos de excepciones en este Mundial 2026, hay varias selecciones que han quedado muy por debajo de las expectativas. La principal es Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa llegó como uno de los candidatos a pelear por cosas importantes, pero quedó eliminado en fase de grupos sin conseguir una sola victoria. Un golpe durísimo para la selección acostumbrada a competir en las instancias decisivas. Otra excepción ha sido Turquía, que venía de una gran eliminatoria y de un proyecto que generaba ilusión, pero no se lograron trasladar con ese rendimiento al Mundial y se despidió antes de tiempo. También aparece Corea del Sur y República Checa, dos selecciones que partían como favoritas para avanzar a la siguiente ronda y terminaron quedándose afuera en la fase de grupos. En el caso de Corea, la eliminación generó tal impacto que incluso se pidió una investigación sobre el fracaso deportivo. En cuanto a jugadores, uno de los nombres que más ha decepcionado es Federico Valverde. El uruguayo llegaba como la gran figura de su selección tras otra gran temporada en el Real Madrid, pero no pudo liderar a su equipo en los momentos claves. De hecho, varios medios lo incluyeron entre los futbolistas con rendimiento más bajo de la fase de grupos. Junto a él aparecen nombres como Kim Min-jae y Fernando Muslera, referentes de sus selecciones que tampoco lograron marcar la diferencia en un torneo donde se espera mucho más de ellos. Y es que mientras selecciones como Cabo Verde, Sudáfrica o Canadá sorprendieron al mundo con sus actuaciones, equipos históricos como Uruguay, Turquía, Corea del Sur y República Checa terminaron convirtiéndose en las grandes decepciones de esta Copa del Mundo. Volvemos contigo, César. Gracias, Nicolás, por ese espacio de borde de campo. Ahora vamos con el siguiente segmento de este US Sport en la entrevista con nuestro invitado. Las selecciones sudamericanas han tenido una gran participación en este mundial. Y hoy vamos a hablar de la selección colombiana. Y para eso tenemos un gran amigo de la casa que nos acompaña el día de hoy, el profesor Jorge del Río, quien es director del MBA de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Jorge, bienvenido a US Sport. Cuéntanos un poco cómo está viviendo la afición colombiana esta Copa del Mundo. Bueno, Colombia definitivamente es un país futbolero. Tenemos ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y por supuesto de donde vengo, Cartagena, con una gran afición. Definitivamente, como lo han podido observar a través de la televisión, muchos de nosotros hemos viajado a las diferentes sedes a acompañar a la Selección Colombia después de esa gran llegada a los mundiales. Sabemos que el 2014 fue el evento en el que tuvimos un trasegar y pudimos llegar a cuartos de final. Así es. En estos momentos, pues la Selección Colombia viene de menos a más. Tenemos grandes referentes, un equipo que va combinado 50-50, 50 que traen experiencia de mundiales previos y 50% de una camada nueva. Tal vez uno de los jugadores que ha tenido un rendimiento alto y que no lo esperaba la afición colombiana y muy seguramente la internacional, es Puerta, con ese gran desempeño en los diferentes partidos, en los 3 partidos que llevamos. Estamos a puerta de ese partido con Ghana, en el cual esperamos obtener una victoria y así ir allanando ese terreno que seguramente nos llevará a tener ese enfrentamiento o ese juego con Argentina. Vamos a ver si ese partido que muy seguramente todos estamos esperando observar. El primer examen de gran calificación o de gran tensión que tuvimos fue Portugal. Creo que obtuvimos un empate con sabor a victoria. Así es. Un dato interesante, Colombia es uno de los pocos equipos que continúa invicto en esta Copa del Mundo. ¿Hasta dónde aspiran los colombianos llegar en esta fase decisiva? Bueno, tener un pronóstico hasta dónde podemos llegar es bastante difícil. Lo que sí podemos expresar y afirmar es que Colombia va de menos a más. Esperamos tener un muy buen desempeño con Ghana y creo que el examen de la prueba hasta dónde podemos llegar lo tendremos contra Argentina. Sí, es así. Y una última pregunta para ir cerrando este espacio. La selección colombiana ha dado mucho liderazgo, mucho temple en estos partidos. ¿Qué lecciones les deja a esta selección
a la generación colombiana? Desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Como director de negocios y director del NBA, creo que esa amalgama entre experiencia y la juventud, esa transferencia de conocimientos, pero todo eso es posible con liderazgo, pero ante todo abrazando una visión, abrazando un ideal. Y ese ideal es que los egos se dejan atrás para que definitivamente los objetivos que se tienen como equipo, que es ser campeones del mundo, prevalezca. Creo que es una selección que ha logrado una amalgama que le permite dar esos pasos y definitivamente consolidar un equipo que nos haga soñar, que nos lleve a soñar. Así es, y además jugando muy buen fútbol la selección colombiana. Sí, definitivamente sí, muy buen fútbol dentro de lo que nosotros estamos observando en la Copa Mundial. Creo que estamos dando una demostración de que sí se puede jugar bonito y ganar. Así es. Bueno, pues Jorge, agradecerte por tu presencia aquí en este espacio, en el segmento de US Sports. Un placer tenerte aquí. Excelente. Vamos con el Gracias. siguiente segmento. En este mundial ya comienza la fase decisiva cuando los jugadores tienen mucho desgaste físico. Vamos a hablar de este tema justamente desde Zona de Prensa con Giancarlo y con Camila para ver cómo los jugadores van dosificando sus energías y también cuáles son los jugadores más determinantes para el torneo. Adelante, chicos. Muchas gracias, César. Y bueno, estamos aquí con Giancarlo y vamos a hablar un poco de la administración de las plantillas de los equipos, los jugadores más determinantes y cómo las lesiones han afectado a ciertos equipos. Cuéntanos, Giancarlo, un poco. Bueno, muchas gracias, Camila, por la invitación. Bueno, principalmente en cuanto a administración de plantillas, te diría que muchos países han destacado por su nivel y por sus resultados. Entonces, entre ellos puedo destacar a Francia, Noruega, Brasil, España, que han tenido resultados muy buenos por cómo saben administrar su plantilla, cómo han usado a sus jugadores para que destaquen, saquen su mejor nivel. Entonces creo que han tenido una buena estructura para que eso pudiese pasar. Claro, de hecho Francia está conservando mucho a Kylian Mbappé. Lo están sacando ya casi que a los últimos minutos como para preservar que es uno de sus jugadores más importantes. Claro, eso viene. La rotación es muy importante en cada país, que para que roten sus jugadores y los guarden para el mejor partido, o para que cuando venga un partido importante sepan cómo administrar sus minutos y no los sobrecarguen, porque la sobrecarga hace que los jugadores se lesionen. Claro, un ejemplo es Alemania. Alemania ha jugado con sus jugadores principales hasta con Ecuador, que nosotros nos pensamos que nos iba a ir con los suplentes, pero no, ellos jugaron con sus jugadores principales. Y ya que estamos hablando de sorpresas, podemos hablar de Noruega, que para muchos ha sido considerada una de las revelaciones del Mundial, con Haaland en su delantera, que siendo su primer Mundial ha destacado bastante, siendo el máximo goleador de Noruega con 4 goles. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, Haaland no es sorpresa que es un súper jugador. Y la verdad lo que a mí más me impacta de esto es la hinchada. Es increíble cómo hacen como si estuvieran manejando un bote. Sí, es algo que los apoya bastante al equipo. Y eso me gusta, que siendo un equipo nuevo, ellos estén destacando bastante como por su hinchada, por sus jugadores, por su determinación. Por otro lado también están estas selecciones como España, que han también llevado un mundial bueno, por decir así, aunque el último partido contra Uruguay tuvo sus dudas, pero de lo que va de mundial lo ha hecho bien, considero yo. Bueno, y cuéntame para ti, ¿cuáles son tus 3 jugadores más determinantes en este mundial? Bueno, mis 3 jugadores más, por decir así, destacados en el mundial que yo considero, número 1 no puede faltar Messi, no hace falta escribir a Messi de quién es o lo que ha hecho. En top 2 te podría mencionar a Haaland, porque me gusta lo que ha hecho con su país. Al no ser un país con mucha experiencia en mundiales, no ha sentido mucho la presión y ha salido adelante, ha marcado muchos goles. Y ya no todo se basa en goles. Y para mi top 3 está Bruno Guimaraes, centrocampista de Brasil, que lleva 4 asistencias y considero que lo ha hecho muy bien. Como digo, no todos son goles, las asistencias también valen. Entonces, para mí sí entra. Bueno, y por último punto, las lesiones. ¿Qué opinas de la lesión de Ismael Cohen? Una fractura de tibia y peroné. Muy fuerte esa entrada. Creo que quizás el jugador de Sudáfrica no midió cómo tuvo que entrar a esa jugada y la verdad es que muy mal en ese sentido porque terminó afectando al jugador y a su participación en el Mundial. Y si no estoy mal, ha sido suspendido unos cuantos partidos. 5. 5 partidos. Qué bueno que tú haces esto con él.
para pedir unas disculpas por lo que sucedió. Bueno, muchas gracias, Giancarlos. Gracias a ti. César, volvemos contigo. Gracias chicos por esa información. Ahora vamos con un video que nos ha preparado producción a propósito de este mundial. Amigos de US Sports, Perdió Ecuador, estábamos todos tristes, pero bueno, le vamos a preguntar a la gente de la facultad qué piensa de la derrota de Ecuador ante el combinado de México. Acompáñanos. ¿Qué piensas del partido de Ecuador contra México? Yo la verdad pienso que el director técnico Becasese se equivoca en la formación y la defensa estuvo muy desconcentrada, especialmente siento que Hincapié todo el mundial estuvo desconcentrado y lo vemos claramente con la roja. Ahí queda todo. Fue un fracaso, estaban nerviosos en el partido y nada, todo fue un fracaso, el técnico no sabía qué hacer, los jugadores no sabían qué hacer y ya está, todo mal. La verdad que fue un desastre, se los vio con falta de ganas, no hubo estrategia, no hubo ideas de juego claras y la verdad me da una pena inmensa que se haya representado al país de tal manera. No, la verdad es que jugaron fatal, ¿para qué? Fatal. No demostraron lo mismo que demostraron contra Alemania y se notó demasiado en las canchas y bueno, en el marcador, que fueron 2 goles, pero fueron 2 goles bien hechos. ¿Qué piensas de los jugadores? Que bueno, a pesar de que terminó ya, 2 jugadores terminaron ya su etapa, Galíndez y Ener, que ya era tiempo porque ya cada uno ya había terminado su recorrido. Creo que el que más se los va a extrañar fue a Galíndez. Gracias, crack. De esta forma llegamos al final de este episodio de US Sports. Hoy hemos hablado de cómo va el mundial avanzando y evolucionando y cuáles han sido las excepciones y aquellas selecciones que han dado mucha lucha en esta cita mundialista. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y seguirnos en el próximo episodio de US Sports. Hasta la próxima.